sensores, vamos a revisar o vamos a realizar la prueba lo que es el sensor de temperatura de aire. Dicho sensor en este vehículo está integrado con el sensor MAP. Recuerden que el sensor MAP cumple con la misión de informarle a la computadora cuál es la presión absoluta del múltiple de admisión. ¿Sale? El sensor de temperatura de aire, lógicamente, como su nombre lo dice, es informarle de cuál es la temperatura a la que ingresa el aire a nuestro motor. Bueno, hacemos un repaso rápido de los componentes que integran nuestro sistema de admisión de aire. Recuerden, elemento o ducto de entrada de aire. Después tenemos nuestra carcasa o nuestro cubículo donde se encuentra integrado el elemento filtrante. ¿Sale? Después tenemos el resonador, que va directamente conectado a nuestro cuerpo de aceleración o nuestra garganta de aceleración, donde va instalado nuestro chicote, nuestro mecanismo para mover la mariposa y un sensor que le indica a la computadora cuál es la posición de la mariposa. ¿Sale? En la parte trasera tenemos lo que es el sensor MAP y el sensor de temperatura de aire. ¿Sale? Les recuerdo, chavos, la función de todos los sensores son convertir un mecanismo o un movimiento mecánico o una acción mecánica en una señal eléctrica. Esa es la finalidad de todos los sensores en nuestro sistema de admisión o en todo nuestro sistema de inyección electrónica. ¿Sale? Informarle a la computadora de algún movimiento o de algún mecanismo que se está accionando para que la computadora tome acciones para controlar el ancho de pulso de inyección. ¿Sale? Entonces vamos a hacer la prueba en lo que es nuestro sensor MAP. Lo ubicamos y lo vamos a desconectar. Este sensor MAP o sensor de temperatura de aire cuenta con 4 cables. Vamos a verificar cuáles son las alimentaciones. Vamos a poner el switch en posición de ignición y vamos a colocar nuestro multímetro en voltaje de corriente directa. ¿Sale? La punta negativa del multímetro la ponemos al negativo de la batería y tomando como referencia el arnés, empezamos por aquí. Aquí no tenemos voltaje. En la siguiente punta tenemos 5.0 volts, en la siguiente punta tenemos 5.0 y en la siguiente terminal tenemos 5.6 volts. Ahora, les recuerdo, ¿por qué tenemos tantas alimentaciones de 5 volts en este conector? Recuerden que este sensor va a utilizar 2 alimentaciones de 5 volts para las referencias de lo que son los sensores. Uno para el sensor de temperatura de aire y otra para el sensor MAP. La otra alimentación es para voltaje de alimentación al sensor. ¿Vale? Y el otro cable restante lógicamente debería de ser tierra. Vamos a hacer la prueba. Ponemos el multímetro en positivo de batería y checamos. La primera terminal nos da 12.39. ¿Sale? Entonces vamos a conectar el sensor y vamos a verificar lo antes mencionado y la información que les enviaron los PDF. En esa terminal tenemos un voltaje aproximado de 3.9 volts con el vehículo apagado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a arrancarlo y vamos a ver si esa es la señal de lo que es nuestro sensor MAP. Esta señal debería variar con respecto a la aceleración. Y bien, una vez arrancado el vehículo nos damos cuenta que el voltaje descendió hasta 1.2 volts, que es más o menos los parámetros que debe de marcar un sensor o un motor que está trabajando más o menos en condiciones correctas. ¿Sale? Al acelerar el vehículo debemos notar un cambio en ese voltaje. Nos dimos cuenta que al acelerarlo, ese voltaje va incrementándose, ¿ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es medir la señal del sensor de temperatura de aire. Esta señal no cambia, quiere decir que esta es la señal de referencia. Ok. La otra señal de 5 volts tiene una tensión aproximada de 2.9 volts. Ese es el voltaje de referencia del sensor de temperatura de aire, 2.9 volts. Si vamos a acelerar, y este voltaje no varía. ¿Por qué? Porque la temperatura a la que sigue ingresando el aire es la misma. Este sensor va a ir variando dependiendo de la temperatura a la que es ingresado el aire.
Recuerden que ese voltaje va a ir variando, les repito, conforme vaya variando la temperatura a la que ingresa el aire de admisión. Estos voltajes la computadora los va a ocupar para controlar el ancho de pulso de inyección. ¿Sale, chavos? Entonces, ¿qué fallas nos puede ocasionar un sensor de temperatura en mal estado? Pues le va a informar a la computadora a lo mejor una temperatura errónea del aire. ¿Y eso qué puede ocasionar? Que aumente el ancho de pulso de inyección o que disminuya. ¿Sale? Entonces, ¿qué otra falla nos puede ocasionar? Con respecto al sensor combinado, aquí tenemos el sensor MAP, recuerden también, este sensor se encarga de monitorear la presión absoluta del múltiple de admisión. Entonces, si este sensor llega a fallar, también le va a indicar a la computadora falsos o una presión errónea en el múltiple de admisión. ¿Qué va a pasar? Igual, va a aumentar o va a disminuir el ancho de pulso. Este sensor es muy notorio, o la mayoría de los mecánicos se dan cuenta cuando está fallando. ¿Por qué? Porque tienen un exceso de humo negro en el escape o bujías con exceso de combustible. Ahora, la realidad de las cosas es que nosotros con estas pruebas podemos determinar si los sensores están trabajando o no correctamente. ¿Sale? Bueno, entonces quedo pendiente para cualquier duda o aclaración, chavos. Yo aquí ya había anotado las señales del sensor. ¿Sale? Entonces, lo único que tenemos que añadir es la señal de referencia. Que nuestra señal de referencia para el MAP va a ser de 1.2 volts, ¿sale? Y va a alcanzar voltajes hasta 4.5 volts dependiendo de las RPM. Esto es RPM en marcha mínima y esto va a ser RPM en altas revoluciones, ¿sale? Entonces, el voltaje de referencia del IAP es de 2.9 volts con una temperatura que ahorita desgraciadamente hace mucho calor aquí, pero más o menos este es nuestro voltaje.